Muy buenas tardes. Nos encontramos ante la posibilidad ya por fin de poder realizar este famoso programa de Internet, de YouTube, el cual el martes pasado, el día 28, nos fue total y absolutamente imposible, temas de informática que no pudimos resolver, y por lo tanto hemos decidido que la mejor manera es que pudiéramos grabarlo. Para lo cual hemos dispuesto de un montaje que el próximo martes, el día 5, subiremos a la red, y a partir de que salgamos un poco de lo que llamamos el desconfinamiento, que se vaya un poquito tranquilizando la cosa, podremos e intentaremos por lo menos emitir nuevamente en directo. Mientras tanto, pues tenemos que hacerlo grabado, como lo vamos a hacer esta tarde. El tema que nos ocupa es el de estancia y comunicación durante el coronavirus, para lo cual tenemos ante nosotros a dos profesionales que son un auténtico lujo para la Asociación de Padres de Familias Separados, como son, por un lado, Ángel Luis Campo Izquierdo, que es magistrado de la Audiencia Sección 24. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos vea. Ángel, buenos días. Muy bien. Y por otro lado tenemos en Salamanca a la abogada de familia Marta Bolívar Laguna. Muy buenas, Marta, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días. Buenos días. Ángel, supongo que no habrá ningún problema en que nos tuteemos, porque perfecto, es más cercano. Muy bien. Lo primero que nos gustaría saber es tu currículum profesional, cómo surgió la idea de hacer derecho, qué currículum nos puedes aportar. Pues yo simplemente eso, me licencié en Derecho en el año 81, saqué la carrera en el año 86, mis destinos han estado en Santa María de Guía, en Gran Canarias, luego he ido a Asturias, he compartido destinos entre Oviedo y Gijón y ahora estoy destinado en Madrid. Me dedico a la especialización de familia desde hace más de 17 años. Y aparte soy vicepresidente de CEMIN, la Confederación Internacional por el Mejor Interés del Niño, y he participado en distintos trabajos y conferencias. La misma pregunta para ti, Marta. Bueno, pues lo primero que quiero es daros las gracias por permitirme participar en este foro, porque con los tiempos que corre es buenísimo el poder informar a la gente sobre todo sobre el régimen de visitas y custodia, y sobre todo estar al lado de Ángel, o sea, un gran magistrado y efectivamente una referencia en este tema de derecho de familia. Bueno, yo me licencié en el año 2000 por la Universidad de Barcelona y durante todos estos años he estado especializándome en Derecho de Familia. Actualmente soy la presidenta de la sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Salamanca y participo en varias asociaciones de Derecho de Familia, entre otras, pues, Plataforma de Derecho y Familia, CEMIN también, que tengo el honor de estar junto a Ángel, y también en AEAFA, que es la Asociación de Abogados de Familia Española, y también pues colaboro con APS, siendo su abogada en Castilla y León, que también es todo un honor. Muy bien, fenomenal. Bueno, vamos a reconducir un poco lo que son las preguntas y recordamos que estamos ante el tema de estancia y comunicación durante el coronavirus. La primera pregunta es para Ángel. ¿Cómo están respondiendo los juzgados, Ángel, con respecto al tema que nos ocupa? Me explico un poco más. ¿Están respondiendo a las expectativas de los padres y madres separados o, por el contrario, están abordados y sin soluciones? Y amplío un poquito más la pregunta, sin entrar en temas políticos, por supuesto. ¿El Ministerio de Justicia coordina bien o está totalmente descoordinado con este problema? Vamos a ver. Empezando un poco por lo último y siendo muy rápido, deciros que yo creo que hay una descoordinación total. Pues si bien tendría que haber una autoridad única que resolviese todas estas dudas que se está generando a nivel nacional, lo que se está haciendo es una escalada hacia abajo y lo que se está permitiendo es que cada uno haga lo que quiera. Al final,
se acaba diciendo que son las juntas de jueces, incluso cada juez el que tiene que decidir qué es lo que va a ocurrir con esto. Por lo tanto, primero se echa en falta una decisión o una norma que regule de manera homogénea para todos qué va a pasar o qué está pasando con estas custodias y estas visitas durante el confinamiento, en primer lugar. En segundo lugar, acaba de salir el Real Decreto de un procedimiento rápido para ver ese reequilibrio de custodias compartidas y de visitas en donde todavía hay más dudas. Pues no se sabe si realmente está en vigor o no, si se está aplicando, si los plazos se están suspendiendo o no. Por lo tanto, ¿qué se puede decir? Pues que depende. El juzgado que te toque tendrás unas visitas suspendidas o no. Tendrás una custodia compartida o no. ¿Se podrá pedir la ejecución? En ningún caso se están admitiendo la ejecución. ¿Se podrán pedir medidas urgentes? Pues también dependerá del juzgado que te toque. Pues son procedimientos que se regularán como expedientes de ejecución voluntaria al amparo del 158. Por lo tanto, es un caos total y nadie sabe lo que está pasando a nivel nacional, y menos los que estamos en la audiencia, que estamos confinados y totalmente aislados de la realidad. Vale. Marta, durante el confinamiento, ¿qué pasa con estos tres supuestos que te voy a poner? El normal intercambio en los casos de custodia compartida, el régimen de visitas de fin de semana y el régimen de visita intersemanal. Bueno, pues yo me uno a lo que ha dicho Ángel. Pues, ¿qué pasa? Que es un auténtico caos. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con diferentes criterios a lo largo de toda España y entonces no es lo mismo el intercambio en un régimen de visitas, una custodia compartida de un niño que se pueda encontrar en Sevilla que uno que se podría encontrar en Salamanca o en cualquier otro sitio. ¿Qué pasa? Que unos jueces han suspendido ese régimen de visitas y otros no lo han suspendido. ¿Qué hacemos nosotros los abogados? Pues intentamos ante todo que haya un acuerdo entre los progenitores. Vamos a tener en cuenta que, aunque no son unas vacaciones de Navidad ni de verano, sí que estamos hablando que los niños no van al colegio. Entonces, lo más lógico en este caso es que ambos progenitores puedan compartir con un amplio tiempo el cuidado de su hijo, de manera que es una semana, imaginémonos cada uno, de manera que la exposición a un riesgo de contagio para los niños siempre va a ser mínima, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando también que, naturalmente, en aquellas ocasiones que uno de los progenitores, custodio normalmente, siempre ha puesto problemas a lo largo de la separación o a día de hoy estando los niños con él, a día de hoy lo sigue haciendo, es decir, está negándose a hacer los intercambios. El caso, por ejemplo, en concreto de Salamanca, que es el que más cercano tengo, es que se suspendieron al principio las visitas, pero hace poquito, el día 27, decidieron volver a iniciar esas visitas diciendo que se cumpla la sentencia, porque mi opinión personal, al que lo digo, me parecía bastante absurdo que por un lado los niños sí que pudieran salir, aunque sea una hora, pero que no pudieran hacerlo acompañado de ese progenitor que no era custodio. Sí. Entonces, a día de hoy, como dice Ángel, necesitamos un criterio unánime, no solamente para esta situación, sino las que puedan venir, y con ello, si me permites, Ángel, una jurisdicción de derecho de familia, que nos tienen abandonados en este aspecto. Eso sería clave. Amplío un poquito más la pregunta, Marta. ¿Por qué se actúa de diferente forma en los juzgados de España? ¿Los criterios sobre los menores son diferentes? ¿Tenemos hijos de primera e hijos de segunda? Y además, la APCS, y quiero puntualizar esto, puede o debe actuar en forma colectiva para paliar los daños sufridos por los asociados. Vamos a ver, aquí lo primero es un poco respecto a la primera pregunta, ¿por qué se ha actuado así? Porque cada juez tiene un criterio, cada juez, o sea, lo que opine uno respecto a esa salud del niño de que es muy peligroso que salga, pues va a suspender. Lo que diga otro, pues naturalmente si considera que tomando las medidas necesarias para evitar ese contagio, pues no va a suspender. Entonces, claro, el problema es que lo hemos dejado al criterio de una persona, es decir, de un juez, y no se ha hecho una unificación de ese criterio. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, como ha dicho Ángel, ahora mismo el Ministerio ha establecido un procedimiento que va a ser, por decirlo de alguna manera, procedimiento especial y de carácter temporal, porque según está diciendo el Real Decreto, va a ser durante la época del estado de alarma y 3 meses después de haberse levantado ese estado de alarma. Pues ese procedimiento especial que se va a hacer va a ser para 2 cuestiones primordiales, y una de ellas es la recuperación de las visitas y de las custodias compartidas, naturalmente, si no se ha suspendido. ¿Qué significa eso? El tema sería
que naturalmente aquellos días o aquellas semanas que un progenitor no haya podido estar con los niños, pues se va a utilizar este procedimiento para poder recuperarlas. Hombre, naturalmente yo lo que estoy haciendo en estas ocasiones para evitar que haya una acumulación de días es intentar por todos los medios, en aquellos casos que proceda, que lleguen a un acuerdo, que vayan recuperando ahora. Y así evitamos el día de mañana, porque si no hay un acuerdo vamos a congestionar los juzgados en este sentido. Creo que está... Sí, Ángel. Solamente este Real Decreto, que es una orden, no habla de recuperación, sino de reequilibrio, lo cual va a dar muchos problemas, porque no pone que se recuperarán todos los tiempos perdidos. Y segundo, está en el aire si ese procedimiento se puede aplicar ya o cuando se levanten las suspensiones, porque los juzgados están a medio gas, no tienen funcionarios, no están preparados para tramitar esta avalancha de procedimientos si de verdad se pueden tramitar ya. Yo es una duda que tengo y creo que no se pueden tramitar en estos momentos. Pero he oído otras opiniones bastante también fundamentadas que dicen que sí. Entonces, la duda es, ¿se están planteando? Si se plantean, ¿cómo se van a tramitar? ¿Estamos en condiciones de resolver todos esos procedimientos en esos plazos tan cortos? Yo creo que no. Lo que pasa es que a lo mejor, por lo que estoy viendo, tenemos casi vosotros los profesionales y nosotros los que atendemos a la gente, más dudas que los propios asociados, en este caso, la propia gente. Marta. Si os fijáis, es que si ni siquiera han sido unánimes los criterios respecto a las salidas durante el estado de alarma, ahora, como bien dice Ángel, tenemos una orden en la cual vienen a decir, durante el estado de alarma se van a tramitar los procedimientos de esta manera, pero a la vez tenemos un Real Decreto que nos suspende absolutamente todos los plazos, como dice Ángel. ¿Qué hacemos? Y ponemos demandas, o sea, nos están volviendo locos con esa falta de equidad a la hora de hacerlo. Mira, hace poco, para concretar, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias elevó una consulta al Consejo sobre qué va a pasar con este tema. El Consejo, ¿qué es lo que dice? Lo de siempre, que entiende que no están suspendidas las régimen de visitas y los regímenes de custodia que se hayan dictado y por lo tanto es un tema de ejecución, pero que también hay que tener en cuenta que a lo mejor eso se debe aplicar en función de la doctrina del Real Decreto de Alarma por motivos de salud. Por lo tanto, ¿qué dice al final? Que cada juez haga lo que quiera, permitiendo que las juntas de jueces lo decidan. Claro. ¿Eso qué pasa? Que yo creo que es que no es competente el Consejo. Hay una autoridad en el estado de alarma que es el presidente del gobierno. Por delegación está el Ministerio de Sanidad para estas cuestiones. El Ministerio de Sanidad ha delegado en el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia ha creado una comisión de coordinación donde está el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía. Desconozco si está el Consejo General de la Abogacía y los procuradores, y esa comisión es la que tendría que dictar una instrucción de cómo se hacen esas compensaciones, si están o no suspendidos estos regímenes y cuándo se aplica este procedimiento especial. Y no lo hacen. No lo hacen. Bueno, si me seguimos. Carlos, a ver, Marta. Una puntualización muy concreta. Mientras tanto, lo único, porque me lo has preguntado antes, que podemos hacer ante esta situación es interponer, como decía antes Ángel, las demandas por el 158, que es cuando hay situaciones de urgencia por el interés y el derecho de los menores. Entonces, no se trata de un incumplimiento de sentencia, se trata de situaciones de urgencias, como por ejemplo que el menor esté con un riesgo de contraer coronavirus o COVID-19, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que ser un riesgo real y que podamos probar. O sea, esa es otra de las vías que se pueden hacer ahora mismo. Esa sí que se puede hacer. Bueno, seguimos un poco en el tema, preguntándole a Ángel ahora, ¿qué tenemos que tener más en cuenta a la hora de tomar una decisión ahora en los tiempos del coronavirus? Nos encontramos ante una balanza. Por un lado, la salud de los menores o la relación con los progenitores. Y amplío un poquito también más esta pregunta. Si nos han suspendido el régimen de visitas, ¿cómo tenemos que actuar? Teniendo en cuenta que los juzgados están cerrados. Vamos a ver. Te falta un criterio. Aquí está en juego la salud pública de todos, ¿sí?, el interés superior del menor y el derecho de los progenitores. Vale. ¿Cuál es el preferente? Obviamente, nos guste o no, la salud pública. En segundo lugar, el interés superior del menor y en tercer lugar, el derecho de los progenitores, que es un derecho mínimo.
es más bien un deber, lo que estamos hablando cuando hablamos de medidas personales. Yo siempre he mantenido que con el estado de alarma y en función de esa salud pública no se podían hacer los intercambios ni en visitas ni en regímenes de custodia. Tenían que estar suspendidos porque si no, lo que se estaba permitiendo es un continuo movimiento de personas, de adultos y niños, de un sitio para otro, porque no estamos hablando de uno o de dos casos, sino de cientos de miles, con lo cual estábamos poniendo a la gente en la calle. Otra cosa que siempre se defendió por muchos es la compensación, que a mí me parece muy bien el término que utiliza en el gobierno ahora, el reequilibrio por esos tiempos perdidos. Pero el estado de alarma debe implicar que los niños quedasen en el domicilio donde estaban, salvo esas situaciones excepcionales que decía Marta, que se resolverían vía artículo 158. Marta, ¿quieres ampliar un poquito? Sí. A ver, yo no estoy, y él lo sabe, 100% de acuerdo con lo que ha dicho Ángel. Y no lo estoy porque yo considero que sí, que efectivamente el orden, la prelación que ha hecho de derechos es la correcta para mi forma de ver, pero cuando hablamos del derecho a la salud no significa vamos a cortar por lo sano. Vamos a ver, ambos progenitores son responsables, total y absolutamente. Por lo tanto, ambos progenitores van a tomar las medidas adecuadas para evitar ese contagio. Ahora mismo, por ejemplo, suspendemos totalmente, no tiene ningún sentido si los niños van a salir a la calle, ¿vale? Entonces, si tomamos las medidas de precaución debidas, como es recoger al niño en el portal con el coche, llevarlo a la casa del otro progenitor, naturalmente el riesgo va a ser mínimo. Y creo que los dos son suficientemente, vuelvo a decir, capaces y responsables si hay un régimen de visitas y una custodia compartida, imaginémonos, para el cuidado y para evitar ese contagio de los niños. Ahora bien, es cierto que hay casos y casos y que hay que tener cuidado. En relación a una pregunta que me hacías antes, Juan Carlos, sí. El 75% de los jueces, los criterios que han adoptado ha sido el que se lleven a cabo las visitas, pero la mayoría ha dicho que no se lleven las intersemanales sin pernocta, por la lógica de evitar marear a los niños de manera constante, porque eso sí que podría ampliar esa posibilidad de contagio. Pero yo vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio, si ampliamos los días de estancia con cada uno de los progenitores, reducimos esa posibilidad de contagio porque no salen constantemente ni están en contacto con un foco que pudiera dar lugar a este contagio. Si no es un problema, que es que yo creo que es en donde caéis en el error, no es un problema de contagio entre el niño y los progenitores, es el problema de cómo transmite esa pareja, es decir, progenitor y niño, cuando va en el intercambio de un sitio a otro, transportando los gérmenes a través de todo el edificio por el que transcurre, para salir y para entrar, que es por lo que se ha acordado el confinamiento de la gente. Eso es al principio. Otra cosa es la situación actual, donde ya se permite salir a la calle y entonces yo ya he dicho que desde el día en que se permite esa hora, se tendría que volver a restaurar el sistema inicial. Es decir, en el primer día en que el niño puede salir a pasear una hora, volver con el custodio. Y si estamos hablando de visitas, que esa hora de paseo fundamentalmente la haga con el no custodio para tener contacto con él. Pero son dos momentos distintos. Uno, el confinamiento radical y otro que es el desescalamiento que estamos haciendo ahora. Vale, me permitís ahora mismo, bueno, como en todo buen programa que se precia, tenemos nuestros momentos publicitarios. Entonces, os dejo que descanséis 3 minutitos, ponemos unos consejos de la asociación y volvemos en un momento. Volvemos en 3 minutos. ¿Lo pasasteis bien? Sí. ¿Qué tal el novio de tu madre? Bien, mola. ¿En qué trabaja? Es personal trainer. Qué bien. ¿Es más alto que yo o más bajo? Más alto. Más alto. ¿Mucho? Sí, por eso conduce un descapotable. Ah, qué bien. ¿Es tan divertido como yo? Bueno, hace reír muchas veces a mamá. Qué bueno, eso es importante. Pero a él no le gusta el fútbol.
derecho de los menores. Otra vez de vuelta, estábamos retomando el tema que nos ocupa hoy, que es el de estancia y comunicación durante el coronavirus. Y vamos a formularle una pregunta a Marta. ¿Se puede pedir compensaciones judiciales para paliar los daños sufridos por el incumplimiento de las sentencias? Y, si es que sí, ¿cuáles y cómo se pueden hacer? A ver, un poco lo que hemos ya planteado a lo largo del debate. Efectivamente, ahora mismo casi todos los criterios que se han dictado, casi todos, vienen a establecer, independientemente que haya suspensión o no, que se podrían recuperar ese tiempo que uno de los progenitores no haya estado con los niños. Efectivamente, como decía Ángel hace un momento, lo que viene a decir la orden actualmente es que se va a hacer un reequilibrio. Yo entiendo dentro de ese reequilibrio una recuperación, pero ojo, sí que llamo un poco a ser razonables. Cuando hablamos de recuperación, no se trata de coger una calculadora y mirar los minutos, las horas y demás. Se trata, sobre todo, con un fin primordial, que es el de restablecer las relaciones paterno-filiales, es decir, esa distancia que se ha creado y que yo siempre consideraré que no es lo mismo una comunicación hijo, padre o madre vía videoconferencia, teléfono, etcétera, que naturalmente contacto, pero que se restablezca, que los niños vuelvan a recuperar ese contacto con los progenitores, pero que no tenemos que estar minuto a minuto, porque si estamos minuto a minuto, realmente nunca llegaremos a acuerdos y acabaremos siempre en los juzgados. Entonces, se podrá hacer mediante ese procedimiento que nos está diciendo la orden. Muy bien. Ángel, vamos a ponerte un caso que ha ocurrido. Pero ¿me dejas puntualizar? Sí, perdona, sí. Solamente una cosa. Es que lo de restablecer las comunicaciones se van a hacer automáticamente. En el momento en que no haya estado de alarma, se volverá al sistema ordinario, con lo cual las relaciones se restablecen automáticamente. Otra cuestión es qué pasa con esos tiempos perdidos. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque es fundamental el interés superior del menor. Y el menor lo que quiere fundamentalmente es volver a la normalidad. Claro que hay que darle más tiempo al que ha estado aislado de su hijo, pero no todo el tiempo porque eso perjudica al menor. Yo estoy oyendo hablar de que se compense con regímenes de vacaciones. Es que las vacaciones los niños quieren estar con los dos progenitores y con las familias extensas en la normalidad. Entonces al final se le perjudicaría. ¿Qué le vamos a dar? ¿Más fines de semana a uno que a otro? Entonces al progenitor que tuvo el niño durante la custodia pero sin salir a la calle no va a poder disfrutar del ocio con ese niño, ni el niño con ese progenitor. Entonces mucho cuidado con eso. Creo que tiene que haber compensaciones pero mínimas para ese reequilibrio. Entonces, ampliar a lo mejor los fines de semana con alguna pernocta, ponerle algunas horas más por las tardes, lo que se puede hacer en cada caso concreto, pero cuidadito Marta, con la recuperación total. Marta. Perdona, mínima tampoco, o sea, una recuperación, vuelvo a insistir, que no estemos mirando minutos y segundos y demás. Por ejemplo, el juzgado de Salamanca ha dictado ahora al restablecer las visitas, que cuando yo me refería no restablecer las visitas, sino las relaciones en cuanto a un contacto más habitual, naturalmente, y poco a poco, pues como has venido a decir tú. Pero el juzgado de Salamanca lo que ha venido a decir es que se puedan recuperar, que también hay bastante conflicto en la interpretación, se puedan recuperar eso todos los fines de semana y en aquellos que no le corresponda esa hora de paseo que da el gobierno. Naturalmente, pues os podéis imaginar la avalancha de preguntas que me han llegado. ¿Con esa hora de un sábado y un domingo yo voy a tener suficiente para recuperar el tiempo perdido con mi hijo? Vuelvo a insistir que naturalmente es el momento de llegar a acuerdo los progenitores para repartirse tiempos de estancia con los niños más grandes, justamente para evitar lo que dice Ángel, que nos tengamos que encontrar con que las vacaciones todas las disfrute un progenitor. Ahora es el momento de intentar justamente eso. Pues venga, si a ti te tocaría el miércoles y el fin de semana, desde el miércoles hasta el lunes, pues puedes tener al niño. Eso ayudaría, pues naturalmente, a recuperar ese tiempo. Ángel. Solamente muy pequeño. Estoy convencido, y no soy psicólogo, que lo mejor para los niños es pasar página cuanto antes de esta situación. Si estamos con una compensación alargándolo en el tiempo, con esos cambios de horarios, de regímenes de comunicaciones, de fines de semana, vamos a alargar las consecuencias de este aislamiento mucho más tiempo del conveniente para los menores. Por eso digo que hay que hacer una compensación relativa
ajustada al caso, inmediata y cuanto antes volver a la normalidad total. No alargar las consecuencias del aislamiento. Seguimos un poquito más adelante. Te vamos a poner, Ángel, un caso que ha ocurrido, creo que ha sido en España, pero no sé exactamente el sitio. Es una polémica sentencia. Una doctora pierde la custodia de su hija por tratar a pacientes del COVID-19. ¿No sería más justo decir que se cambia la custodia por la excepcionalidad y así quitar la palabra que para mí me parece que es muy fuerte, que es la de perder la custodia? Efectivamente, estamos en lo de siempre. Lo que pasa es que no tenemos normas. No se admite una modificación provisional o es muy difícil que los jueces lo acuerden. Tendría que haber sido una situación temporal que mientras se mantiene esta situación y hay un claro peligro de contagio para el menor, quedase bajo la custodia del padre. Pero una vez que se normaliza y ya no hay ese riesgo, que volviese a la situación actual, porque la única causa de ese cambio es el peligro de contagio, no que sea una mala progenitora la madre. Entonces, una vez que desaparece la causa, que se vuelva a la situación anterior. Y vamos a poner el caso de que por cualquier motivo, que es cierto que ha ocurrido, que los dos progenitores son sanitarios y los dos están trabajando. ¿Qué pasaría con ese menor? Pues está previsto en nuestra jurisprudencia la custodia a una tercera persona. Para eso están las familias extensas, de una manera temporal. Insisto, que yo tengo familia sanitaria, depende de la situación de riesgo y las garantías. Es que si no, sí, pero todo el personal sanitario sin hijos automáticamente. No lo veo normal. Pero ese paso a esa tercera persona que se haría cargo de la custodia, ¿quién es el que lo da cuando están los juzgados cerrados? Es que ese es el problema. Es que es la falta de este procedimiento urgente que ha creado el gobierno, que no se sabe cuándo se aplica y cómo se aplica. Si es lo que tenían que haber previsto. Claro. Hay un procedimiento en el 775 que es la modificación provisional de medidas, pero en el apartado 3 habla de la modificación provisional. Pues ya que tenemos ese artículo y cómo se tramita, pues si el gobierno hubiese sido rápido y el Ministerio de Justicia haber dicho ese trámite de la modificación provisional, vamos a aplicarla en esta situación, sí, pero con carácter provisional. Y cuando desaparezca la causa, se vuelve a la normalidad. Es que vale. Es como el otro día hay una conferencia de AFA de decir, es que el juez tiene que poner, si hace ese cambio a través de este procedimiento especial que se ha creado, el límite temporal de esa nueva medida. Pues si no sabemos lo que va a pasar con el COVID. Entonces lo que va a que poner es en la sentencia revisiones periódicas de esas medidas. Marta, ¿tú crees que se está aprovechando algún progenitor de esta situación de confinamiento? Sí, sí. Los menos, tengo que decir que en mi caso la mayor parte de mis clientes hemos conseguido llegar a un acuerdo con el otro progenitor, pero es cierto que tenemos progenitores, como decía al principio, que si ya dificultaban antes de esta situación excepcional las comunicaciones y el régimen de visitas, actualmente están aprovechándose de esta situación para dificultarlo más. Es más, a raíz de que el juzgado de Salamanca ha dictado el restablecimiento de las visitas, hay muchos que se están negando a entregar a los niños, o sea, directamente. Y claro, estamos atados de pies y manos. Claro, y en ese caso, en el caso de este incumplimiento, ¿con qué mecanismos cuenta el progenitor para intentar ver a sus hijos? Estamos exactamente igual que lo que he dicho al principio. No podemos interponer demandas de ejecución, pero se quedan ahí paradas porque realmente no se van a tramitar. Ahora bien, lo único que nos quedaría es el 158, pero tenemos que decirle en qué es excepcional esa medida. Es decir, por qué no es un simple incumplimiento, sino que está afectando a los derechos del niño. Entonces, es el único mecanismo que nos dejan y puede ser que el juez lo interprete como un mero incumplimiento y que no lo tramite. Claro. Entonces, estamos luchando a ver qué podemos hacer. Muy bien. Ángel, la Administración de Justicia lleva 40 y tantos días parada aproximadamente, ¿no? Sí. Solamente están trabajando los juzgados de violencia y quizás a lo mejor pues para los registros civiles sí. Y poco más. ¿Tú crees que la justicia está abocada a un colapso total? No, ya está colapsada. No está encaminada a un colapso, está colapsada y con lo que se ha hecho con estas normas de habilitar a agosto, partir jornadas todavía más. Vamos a ver. Lo que se ha intentado hacer es que las mismas plantillas se dividan en dos, para que trabajen mañana y tarde.
Vale, perfecto, porque así hay menos contagio. Pero resulta que van a trabajar menos horas, porque de 39 me parece que les van a bajar a 30 horas la jornada laboral. Sí. Va a seguir el mismo cuello de botella, porque al final va a haber solo un juez y un letrado de la Administración de Justicia para resolver. Pero es que el volumen de trabajo que va a entrar es el doble. Por lo tanto, claro, porque con este procedimiento especial se avecinan miles de demandas de procedimiento especial para compensar y ajustar las cuestiones económicas. Claro. Por lo tanto, a doble trabajo. Tenemos la misma plantilla, pero con menos jornada de trabajo y el mismo órgano que resuelve. Por lo tanto, el caos. Y además, desde el Consejo y desde el Ministerio, solo están dando preferencia a otras jurisdicciones. La de familia nunca es importante. Nunca. Y entonces ahí, prepararos porque vais a tener mucho tiempo. Es más, se han aumentado los plazos, con lo cual eso va a tener una gran injerencia en la tramitación. Va a haber muchos líos de qué expedientes, porque hay que ahora revisarlos todos. Los que estaban a punto, que los funcionarios, me consta cómo trabajan, para dar por concluido un trámite, tienen que volverlo a empezar. Se van a solapar un procedimiento con otro. Insisto, ya estamos en el caos. Un segundo, Marta. Ahora te doy la palabra. Sobre esto que estamos hablando, cuando se reanuden los juzgados, Ángel, ¿con qué se va a reanudar? ¿Con lo que estaba anterior o con estas demandas? Pues no se sabe, porque insisto, si este nuevo procedimiento ya se puede tramitar, pues nos encontraremos cuando se levante la suspensión que se están tramitando estos procedimientos. Los anteriores que quedaron parados hay que seguir tramitándolos. Y los que se presenten nuevos, ¿cuándo? Claro. Insisto, las vistas son limitadas. Los jueces no va a haber tantos refuerzos, porque se habla de reforzar con los jueces de adscripción territorial y con los letrados que están en la escuela. Pero es que son muy pocos. Entonces, bueno, pues yo, si me permites, te diría que Dios os pille confesados. A vosotros, si el problema sois vosotros, los jueces van a hacer lo que puedan. Claro, van a poner más sentencias, pero muy pocas más, porque es que están al límite ya. Entonces, hay que buscar procedimientos rápidos, a lo mejor hay que limitar los recursos, hay que establecer para que ya se pueden hacer cosas ahora. Y ese procedimiento tan rápido que han sacado, luego no es tanto, porque habla de 10 días hábiles para citar. Se puede hacer reconvención. Luego se puede prolongar otros 15 días hábiles para nuevas pruebas. Luego hay que poner la sentencia. Luego está el recurso. Estamos hablando de 2 meses. Es más, si me permites, planteo, no solamente unos meses, sino la auténtica barbaridad, para mi forma de ver, de poner una reconvención cuando estás dentro de un juicio, que al abogado, pues imaginemos, para que los espectadores puedan entender la situación, nos vamos a ir a un juicio con una demanda. En esa demanda, claro, el que interpone la demanda tiene unas pretensiones. En la parte contraria, la demandada va a contestar a la demanda y a la vez podrá hacer una contrademanda en el mismo juicio, oralmente. ¿Qué pasa? Que el demandante inicial se va a encontrar con una contrademanda que no sabía los argumentos, a lo mejor y sobre todo los abogados, y se va a encontrar con lo que yo considero que es una indefensión total y absoluta en este sentido. O sea que vamos a tener problemas, no, más allá de lo que son problemas, porque efectivamente todo esto va a recaer después en las audiencias provinciales cuando se dicte resolución. Sí. Quería hacer una puntualización, Ángel. En lo que estaba diciendo Ángel de que el derecho de familia es el gran olvidado, enlazándolo con lo que me has dicho antes, ¿qué podemos hacer desde APFS? Es justamente luchar por esa preeminencia, porque yo lo que no puedo entender, como siempre se nos habla del favor fili, es decir, del derecho de los hijos, que está por encima de todo, y después viene el derecho de los progenitores, y sin embargo sigamos estando a la cola de otras jurisdicciones. Bueno, ni siquiera es jurisdicción el derecho de familia, sigamos estando a la cola. Yo creo que es un deber muy importante de las asociaciones y me consta que se está llevando a cabo el pedir, por favor, que ese derecho de familia tenga el puesto que tiene que tener para luchar por los derechos de los niños. Te dejo, Ángel, todo tuyo. No, solo un matiz, que no lo dije antes, que donde casi hay unanimidad es que, si bien hay dudas de qué asuntos son urgentes o no y cuáles pueden estar suspendidos, es en primera instancia. Pero una vez que hay resolución en primera instancia, no hay casi duda de que están suspendidos los plazos de cara a los recursos. Con lo cual, cuando se levante la suspensión, todos los recursos de en bloque. ¿No? Insisto, es que no sé dónde vamos a salir, cómo vamos a salir. A ver, Marta,
desde el domingo pasado los chicos, los menores de 14 años, pueden salir a la calle acompañados de un progenitor. ¿Cómo crees que han reaccionado los progenitores ante esta situación? ¿Y cómo crees tú que, o si crees tú, que es el mayor, vamos a decirlo, la persona mayor el que saca a pasear al menor, o es el menor el que saca a pasear al mayor? Esto va a depender mucho de la situación de cada uno, ¿no? Pero empezando por tu segunda pregunta, más que yo creo que, sobre todo cuando se tratan de separaciones, yo creo que los progenitores que no han podido estar con sus hijos tienen unas ganas locas de pasear junto con su hijo. No lo pasean ni uno ni el otro, sino poder estar junto con su hijo, ¿no? Y en relación a, bueno, pues está habiendo, como bien ha dicho Ángel antes, y como hemos visto con el tema del juzgado de Salamanca, están habiendo unos cambios de criterios, porque ahí, claro, si estamos diciendo que ya los niños pueden empezar a pasear, es indiferente que lo hagan con el custodio o no custodio. Ojo, nos hemos encontrado en situaciones, como por ejemplo me parece que es en Burgos, que dice que es el progenitor conviviente el que tiene que pasear con el niño. Entonces, claro, vamos a ver, volvemos otra vez. Si en Burgos estaban, yo considero, por lo que he leído, que estaban suspendidas las visitas, ahora mismo siguen, por decirlo de alguna manera, suspendidas, porque esa oportunidad que tiene el progenitor de pasear, aunque sea solamente una hora con el niño, no la va a tener. Entonces estamos ahí pues un poco en esa situación. Ángel. A ver, Ángel. Solo una reflexión. ¿Os habéis pensado a pensar, en condiciones normales estaríamos hablando de que los padres sacan a pasear a un niño de 15 años, de 16? Hombre, ya. Hombre, es que de verdad, estamos rizando el rizo. Estamos viendo que en el botellón está lleno de niños de 11 y 12 años, porque los padres les dejan salir solos. Estamos hablando de 14, 15, 16 años, si ya van autónomos para todo. Hombre, bueno, esos están fuera, ¿eh? Esos están fuera del 27 de abril, de la orden. Es decir, pero es que son cosas que es que por eso te digo que es que no hay que regular tanto. Es que, por ejemplo, esto ahora no se puede salir, pero el que, como dicen, el que tenga un niño pequeño, el que tenga una persona mayor, el que tenga un perro y libre, está todo el día fuera de casa. Claro. Nos surge ahora, Ángel, un problema bastante serio en el que tú ahí quizás nos puedas ayudar. ¿Cómo podemos actuar ante el gran problema que surge para los padres que utilizan el PEF, el punto de encuentro familiar? Cuando está cerrado y no sabemos cuándo se recuperará la actividad y en qué forma se realizará. Pues ahí sí que habría que regular que se intensificasen los contactos, porque si ya es difícil normalizar una relación familiar con visitas a través del PEF una vez a la semana, máximo 2, y se ha suspendido durante 2 meses, lo normal es que todo el trabajo realizado hasta ese momento se haya perdido y haya que empezar de cero. Entonces, tal vez tendríamos que empezar a trabajar, y eso es lo que no se ha previsto, porque ahí desde el principio el PEF, suspendido todo, se acabó. Pues a lo mejor hay que trabajar para normalizar esas familias que son las que más ayuda necesitan. Y ahí sí que habría que hacer a lo mejor contactos día sí, día no, para normalizar y fortalecer esa relación. Marta. Gran problema, me consta que va a ser un auténtico caos. Imaginémonos cuando se puedan abrir los PEF, es decir, los puntos de encuentro. Van a tener que tener unas medidas, esos 2 metros, etcétera, etcétera, y me consta, no van a poder atender a todas las familias que van al PEF. Eso va a conllevar también un fuerte colapso, que va a conllevar a su vez que no se puedan llevar como se estaban llevando hasta el momento, si ya había problemas para dar cita y demás, no se van a poder llevar. O sea, va a ser un gran problema si no se hacen más puntos de encuentro, porque no pueden atender con las medidas que se van a establecer, no van a poder atender a todos. Esto lo digo hablando directamente con los puntos de encuentro, no es una cosa que yo me invente, ¿eh? Ángel. Sí. Ahora nos vamos a lamentar de todos los puntos de encuentro que se han cerrado y la forma en que se instalaron esos puntos de encuentro. Siempre hemos dicho, mucha gente, que no se podían instalar en pisos dentro de comunidades de vecinos. Tendrían que ser en locales amplios con entradas independientes. Ahora es cuando se va a ver lo mal que se ha gestionado todas estas cuestiones. Se han restringido los puntos de encuentro, se han hecho en espacios muy pequeños y eso va a traer un problema muy grande a nivel familiar. Ahora, llegado a este momento, pues otros 3 minutos para oír los consejos de la asociación y volvemos para
a terminar ya con las preguntas de los afiliados. Volvemos en 3 minutos. ¿Lo pasasteis bien? Sí, ¿Qué tal el novio de tu madre? bien, mola. ¿En qué trabaja? Es personal trainer. Qué bien. ¿Es más alto que yo o más bajo? Más alto. Más alto. ¿Mucho? Sí, por eso conduce un descapotable. Ah, qué bien. ¿Es tan divertido como yo? Bueno, hace reír muchas veces a mamá. Qué bueno, eso es importante. Pero a él no le gusta el fútbol. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. Custodia compartida. Derecho de los menores. De nuevo, en diferido esta vez, pero bueno, simplemente por esta vez. Para otra vez intentaremos que sea en directo. Nos vamos a la tercera parte del programa, es en el que en circunstancias normales y en directo, pues el chat de YouTube empezará a funcionar y nos empezarán a comentar, a entrar las preguntas de los oyentes, o en este caso de los televidentes de YouTube. Lógicamente, en esta semana que no hemos podido emitir en directo, nos han mandado las preguntas a nuestro chat particular o a las diferentes delegaciones. Y la primera nos la formula nuestro compañero Fernando Moreno de APFS Madrid. Nos comenta que está trabajando desde casa y que su pareja en este momento, pues no. Esta situación es desde el estado de alarma. Hasta el estado de alarma estaban trabajando los dos sin ningún tipo de problema. Y nos hace una pequeña introducción. ¿Cómo afecta esta situación del COVID-19 a la hora de separarse? Yo estoy pendiente de juicio para separarme y convivo con esta mujer. Igual cuando llegue el juicio, ella sigue en paro y yo de momento no. Y nos hace las preguntas. ¿Cómo va a influir esto en el juicio cuando estoy pidiendo la custodia compartida? Y una segunda pregunta que nos dice, en caso de que ella quiera aprovechar esta situación y no se esfuerce en buscar trabajo, ¿cómo lo puedo probar? No sé quién me la puede contestar estas preguntas. Vamos a ver, yo diría, primero, las cuestiones económicas no tendrían que tener incidencia en el régimen de custodia. Habría que ver en principio cómo se han dedicado al cuidado de esos menores
y en qué condiciones tienen actualmente para ese cuidado y atención de los menores. Y en virtud de eso, establecerlo conforme a los criterios que ha dicho el Tribunal Supremo. El tema de cómo probar que ella no está buscando trabajo es que se avecina una crisis más grave que la del 2008 y ahí sí que lo vamos a tener muy difícil. Los medios son los de siempre, el detective, testificar, etcétera, pero el problema es saber a qué se dedica esa señora y cómo está el mercado laboral de esas actividades a las que se puede dedicar ella. Yo contestaría en ese sentido, perdona que te interrumpa, dice, ¿cómo se puede llevar a cabo? ¿Qué está pasando? Naturalmente ahora mismo estamos en una situación de zona cero, es decir, no sabemos, no se puede tramitar, no se puede llevar a cabo una separación. Y en referencia a lo que decía Ángel, me falta saber si esa persona se ha quedado o no se ha quedado en paro durante este tiempo de confinamiento, si estaba trabajando antes, tema de la vida laboral, etcétera. Pero estoy de acuerdo, o sea, porque todo eso tiene que valorarse a la hora de establecer cualquier medida económica. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Ángel. Ojo, se nos avecina, por no decir que ya lo tenemos encima, una crisis económica muy fuerte en la que va a haber mucha gente en desempleo y que eso efectivamente yo considero que va a influir muchísimo en los procedimientos, tanto demandas nuevas como modificaciones de demandas que se vayan a presentar. Vale. A ver, Ángel. No, tal vez estas situaciones de crisis tenían que fomentar las custodias compartidas. Pues a ver menos ingresos, claro, tendrían que compartir gastos mediante una convivencia compartida. Me da la sensación de que no va a ser así, porque en este país la custodia compartida no está bien vista todavía. Pero bueno, lo dejo ahí. Vale. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Vale, otra pregunta que nos llega desde APFS Burgos. ¿Cuándo se estima el levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales? Nosotros quisiéramos Esa es la saber... pregunta del millón. ¡El millón! Nos gustaría saberlo porque realmente es lo que hablábamos antes, o sea, nos acaban de emitir una orden con un procedimiento que parece que se tiene que hacer el procedimiento durante el estado de alarma más 3 meses más tarde, pero no nos están diciendo que se hayan levantado los plazos para poder llevarlo a cabo. No sé si tienes más información, Ángel, pero yo creo que si se suspendieron en virtud de una norma, tiene que haber una norma que diga expresamente que se suspende y que se admite la tramitación normal. Es que ese es el problema, que no se dice. Y entonces dicen las cosas a medias y generan todas estas dudas. Vale, Lo que sí puedo puntualizar en este sentido, que las demandas se pueden presentar, ojo, también con cierto que si no va a haber una acumulación, pero que se pueden presentar aunque no se tramiten. El problema que se está planteando es durante luego la tramitación online, todas las dudas de cómo van a declarar los progenitores, los testigos, cómo se van a hacer las exploraciones, no se está preveyendo tampoco. A ver, nos dice el mismo compañero de Burgos, dice que en qué fase del desescalamiento se entiende que la voluntad del progenitor custodio no puede impedir ya, de facto, el cumplimiento de la sentencia a efecto de visitas. No he entendido muy bien la pregunta porque se ha cortado. ¿Podrías hacerlo otra vez, a ver, Carlos? ¿En qué fase del desescalamiento se entiende que la voluntad del progenitor custodio no puede impedir ya de facto el cumplimiento de las sentencias a efectos de visitas? Pues ese es el problema también, estamos en lo de siempre, dependerá al juez que le toque. Yo digo que en este momento en que los niños ya pueden pasear, se deberían cumplir, aunque sea mínimamente, unos periodos de contacto con ambos progenitores. Obviamente, yo no estoy de acuerdo que pasee el niño siempre con el que no conviva, porque también el que conviva le gustará pasear y disfrutar del aire libre con ese hijo. Entonces habría que buscar sistemas, pero insisto, no hay un procedimiento urgente para eso. Sí, Marta. Yo quiero puntualizar una cosa en este sentido. Cuando hablamos de voluntad, no nos centremos en una fase o una escala. Debemos tener en cuenta cómo ha ido actuando ese progenitor a lo largo de toda esta situación. Hay una cosa que han dicho los criterios de los diversos jueces, independientemente que suspendieran o no las visitas, es la amplitud, o por lo menos facilitar, mejor dicho, las comunicaciones con el progenitor que no pudiera estar con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona que está con sus hijos ha estado impidiendo estas comunicaciones, ahí ya estamos viendo esa voluntad. Si posteriormente, cuando se levanta
levanta las restricciones, por ejemplo, como ha pasado en Salamanca, resulta que sigue exactamente igual y no permite que vean los niños, ahí ya estamos viendo la voluntad. Habrá que diferenciar dónde está la buena fe y la mala fe. Y después lo que dice Ángel, lo que opine cada uno de los jueces. A ver, nos llega otra pregunta desde Salamanca, Raúl, que nos dice que según se manifiesta el Gobierno de la Nación, el desplazamiento entre comunidades autónomas no está contemplado, creo que hasta por lo menos la fase número 3. ¿Cuándo podrá disfrutar de la estancia de mi hija si ella está conviviendo con su madre en Villalba, que es la provincia de Madrid? ¿Se contempla alguna posibilidad de ir, vamos a llamarlo así, a la frontera de la comunidad para hacer el intercambio o, por el contrario, cómo se va a actuar en estas circunstancias? Pues no está permitido si aplicamos la literalidad de las normas, pero insisto, el Consejo dice que eso no se aplica en las visitas. Entonces, por eso digo que hay tales dudas que dependerá del juzgado que le toque, pero el problema es que no se puede pedir la ejecución. O sea, hay juzgados que dicen que esos intercambios se tienen que hacer, pero no se puede pedir al juzgado que los haga ejecutar. Con lo cual es una contradicción total y absoluta. Aquí hay dos cuestiones principales. Efectivamente, lo que diga cada juzgado. En este caso, por ejemplo, y siendo de Salamanca la pregunta, tenemos que decir que efectivamente el juzgado de Salamanca ha dicho que se pueden llevar a cabo esas visitas. Lo único en su punto cuarto, y creo que va por ahí la pregunta, viene a decir que no se puede llevar a cabo esos criterios en el caso en que los domicilios estén excesivamente distanciados. En este caso estarían distanciados, pero ojo, antes de nada lo que dice es que salvo que haya acuerdo de los progenitores, es decir, si los progenitores acuerdan que se lleve a cabo el régimen de visitas, sí que podrán llevarlo a cabo. Otra cosa ya será el Real Decreto que nos dice lo de la circulación, pero yo entiendo y sé que Ángel no está de acuerdo conmigo seguramente, que el artículo 7 en su apartado E, cuando dice el cuidado de un menor, sí que permite esa circulación. Entonces, teniendo en cuenta que si ha habido un acuerdo más que se puede hacer la circulación, yo entiendo que no hay ningún tipo de problema en que vaya a recoger a su hijo o hija allí a Madrid. Ojo, pero siempre siendo razonables, que no vaya haciendo paradas por el camino para, como decíamos antes, ¿no? Cualquier riesgo de contagio. Y bueno, ya la última pregunta. ¿Ha previsto el Gobierno la acumulación de demandas solicitando la restitución del tiempo que uno de los progenitores no haya tenido a sus hijos? Hombre, en teoría tendría que haber solo una demanda. Como si encima se presenta a cada progenitor varias demandas en virtud de distintos periodos, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Yo creo que no se deberían de permitir presentar varias demandas por el mismo hecho. Eso es el mismo hecho. De hecho, aprovecharía en aquellas demandas, pues ya sean de ejecución o modificación de medidas, independientemente que sea sobre esto o no, que se acumulen lo máximo posible para no tener que estar interponiendo. Es decir, si vamos a reclamar, por ejemplo, en ejecución, pues visitas o cualquier otro tema, que lo acumulen, porque vamos a tener una saturación en los juzgados bastante importante, que sea una sola demanda donde se ponga todo. Y que se pida que el juzgado fije las reglas para el futuro. Es decir, si se puede presentar la demanda y tramitar mientras siga habiendo un tipo de aislamiento, pues decir, oye, que se me compense lo que he perdido y se pongan las reglas para ver cómo compenso lo que voy a perder en el futuro. Muy bien, pues hemos llegado al final. Ha sido una charla, unos comentarios magníficos los que habéis tenido. Os doy las gracias. Os pido disculpas porque no hemos podido hacerlo en directo. Os he tenido varias veces conectados, luego sí, luego no. Pero bueno, las circunstancias y el primer programa lo merecía. Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, fuertísimo abrazo y a tu disposición para lo que necesites. Vale. Marta, exactamente te digo lo mismo. Un abrazo grandísimo y a ver si nos vemos pronto para podernos tomar ese café que nos gusta por las mañanas. Sí, que sí, aunque sea 2 metros, pero por lo menos tomar el café. Bueno, y a ustedes decirles que el próximo martes habrá un nuevo debate, esta vez también de índole muy
de una temática muy de estar al día, que es el tema de cómo hacer los padres separados la declaración de la renta. Por lo tanto, les esperamos nuevamente el próximo martes. Saludos cordiales y que tengan una muy buena, feliz y confinada semana. Muchas gracias. Bien.